maestra y me tocó el tema de teoría de conjuntos. Se habla de un conjunto a una colección de objetos de una misma naturaleza. Es decir, hablamos de, por ejemplo, un grupo de personas, de automóviles en una agencia, de árboles en un huerto, de alumnos en un salón de clases. Hablamos de números reales, entre otras cosas. Los objetos que forman parte de un conjunto se llaman elementos de dicho conjunto. Si, por ejemplo, X es elemento de un conjunto A, se escribiría de esta forma. X es parte del conjunto A, o de B, o del que sea requerido. Si decimos que X no pertenece al conjunto A o B o el que se necesite, se escribiría de esta forma. Si todos los elementos de un conjunto A pertenecen a otro conjunto B, a esto se le llama que es un subconjunto de B, o de C, o del que requiera la ocasión, y se escribiría de esta forma. A es parte de un subconjunto de B o B es parte de un subconjunto de A. Dos conjuntos A y B son iguales cuando se cumple que A y B es parte de A es parte de un subconjunto de B y B es parte de un subconjunto de A. Si estos no son iguales, se escribe de esta forma. B no es igual a A. Existen dos conjuntos que por sus características son muy importantes, el conjunto vacío y el conjunto universal. El conjunto vacío es aquel que tiene elementos y por definición se considera que es un subconjunto de todos los conjuntos. Se representa por este símbolo. El conjunto universal es aquel que contiene todos los conjuntos implicados en una investigación. También se le llama universo y se representa con la letra omega. Ahora, como ejemplo, podríamos decir que cuando ordenas las tareas de una asignatura y demás evidencias en una carpeta, se puede considerar que la carpeta es el conjunto y su contenido son los elementos. Si las carpetas de evidencia de todos los materiales son guardadas en un portafolio, se puede decir que el portafolio es el conjunto universal. Si alguna carpeta todavía no tiene evidencias, se puede considerar que el conjunto es un vacío. Buenos días, maestra. Soy José María Castillo Escobedo, del grupo Sexto Gem. Soy del equipo número 3. Le voy a presentar el tema operaciones con conjuntos. Este tema está constituido por tres subtemas, que es unión, intersección y complementos. Para llegar a entender este tema de una mejor manera se tiene que dar la definición de cosas ya antes vistas, que el primero es conjunto. Bueno, un conjunto es una colección de objetos de una misma naturaleza que están relacionados. Después está lo que son los elementos. Los elementos vienen siendo los objetos que están en los conjuntos. Y por último está el conjunto universal, que es aquel que contiene todos los conjuntos y con ello todos sus elementos. Es un todo. ¿Sí? En este conjunto, eh, los elementos repetidos en todos los conjuntos eh, solo se cuentan una vez. Así es. Bueno, después se pasa a dar la definición de lo que es unión, el primer subtema. Dice que la unión, como su nombre lo dice, es la unión de dos conjuntos A y B. Es una operación que da origen a un conjunto que contiene los elementos de ambos y se representa con esto. ¿Sí? La unión, en pocas palabras, es el conjunto con todos los elementos de dos conjuntos. ¿Sí? Eh, Aquí en este nuevo conjunto que se va a formar, que es la unión, no se repiten los elementos en ambos conjuntos, solo una vez. Después está lo que es intersección. Bueno, la intersección es la operación de intersección entre dos conjuntos A y B. Es un conjunto que contiene los elementos que están a la vez en A y en B. Y se representa con este. ¿Ok? Hace rápido la intersección.
es el conjunto con solo los elementos repetidos en estos dos conjuntos. ¿Sí? Y por último está lo que es complemento. Bueno, el complemento de un conjunto A es otro conjunto cuyos elementos constan de todos los elementos del conjunto universal que no están en A. Eh, el complemento vendría siendo el conjunto, un nuevo conjunto, con todos los elementos faltantes para completar el conjunto universal. ¿Sí? Con esto doy por terminado mi tema. Operaciones con conjuntos. Se dio las definiciones y se dio un ejemplo. Gracias, maestro. Linda tarde. Gallegos, voy a hablarle sobre un ejemplo de la teoría de conjuntos. Aquí viene un ejemplo en la página 171 de nuestro libro. Aquí dice, supóngase que el conjunto A está conformado por los miembros de la escolta del plantel, el conjunto B por los alumnos del club de ciencias y el conjunto C por los ganadores del concurso local de oratoria y declamación. Aquí tenemos que en el grupo A está Mariana, Raquel, Leslie, Ulises, Alberto, Hugo. En el grupo B Raquel, Alberto, Carolina, Mariana, Francisco, Hugo y José. Y en el grupo C, Dulce y Víctor. El conjunto universal estará formado por el símbolo omega, que está acompañado por los tres grupos, por A, B y C, los nombres de los 13 grupos. Y para calcular utilizamos la unión, la intersección y el complemento, que es aquí A, U, B, A, B, AC, BC, AUC, BC, AC, BC, CC. Si se practica la unión de A y B, el conjunto resultante contendrá los elementos de A y todos los elementos de B, escribiéndose en cualquier orden y solo una vez aquellos que se repiten. O sea que aquí A u B sería igual a los dos integrantes, o sea, B, A, B, los dos grupos de A y B, que en este Mariana, Raquel, Leslie, Carolina, Ulises, Alberto, Hugo y Francisco y José. Y si es una intersección de A y B, consiste en aquellos elementos que pertenecen a la escolta y que a la vez también pertenecen al club de ciencias, que están en los dos. O sea que nomás aquí utilizamos nomás los que se repiten en los dos grupos, que sería Mariana, Raquel, Hugo y Alberto. Los complementos de A y de B son, en este caso, aquí utilizamos los complementos, que en este sería Carolina, Dulce, Víctor, Francisco, José. Y en el BC sería Leslie, Dulce, Ulises y Víctor. Entonces, AUC, aquí vemos que AUC es una unión, así que utilizamos los dos de los dos grupos, Mariana, Raquel, Leslie, Ulises, Alberto, Hugo, Dulce y Víctor. Aquí tenemos BUC, que es una unión, y aquí, igual que en el anterior, utilizamos los dos grupos, Raquel, Alberto, Carolina, Mariana, Francisco, Hugo, José, Dulce y Víctor. Aquí dice en nuestro libro que dice, ¿por qué no tienen elementos en común? Igual que B y C. Esto es porque al ser una intersección, en los dos grupos no se repite ninguno de los dos, o sea que no se puede, así que no se va a poder. En CC es un complemento, así que aquí utilizamos todos los nombres, que es Mariana, Raquel, Leslie, Carolina, Ulises, Hugo, Alberto, Francisco y José. Bien, este video es la continuación del tema operaciones con conjuntos, del cual ya se explicó anteriormente conceptos, ideas importantes, lo que se resumirá del texto y un ejemplo. Este es el ejemplo número 2, el cual está situado en la página 172 de nuestro libro de probabilidad estadística. En él se plantea la situación en la que tenemos dos dados y los arrojamos. Esto nos va a dar un valor determinado. Esto nos da como resultado dos conjuntos. El conjunto A, que es la suma de los números, da como resultado un número par, ya que sea 2, 6, 8, 10 o 12, cualquiera de esos valores. Y el conjunto B, que es el resultado de la suma de los dos valores al arrojar los dados, nos da como resultado un número primo, que viene siendo 2, 3, 5, 7 y 11. Porque son los valores únicos que nos puede dar al arrojar dos dados. Como sabemos, cada dado tiene valores del 1 hasta el 6. Por lo tanto, el valor máximo vendría siendo 12.
Bueno, ya como sabemos anteriormente se explicó el conjunto universal, que viene siendo el conjunto que contiene todos los elementos de todos los conjuntos. Entonces, si nos regresamos, vemos que tenemos el conjunto A y el conjunto B. El conjunto universal vendría siendo la suma de todos los elementos de todos los conjuntos. Y aquí se representa. Ok, antes de seguir hay que retomar conceptos claves para poder entender lo que nos piden en el ejemplo. Entonces vamos a ver simbología. Si vemos un arco curveado viendo hacia abajo, significa que nos van a pedir la intersección. La intersección, como sabemos, es los elementos que comparten dos conjuntos. O sea, si tenemos un elemento que se encuentra en el conjunto A y un elemento que se encuentra en el conjunto B, este viene siendo la intersección del conjunto A con B. Si vemos un arco viendo hacia arriba, significa que nos van a pedir la unión de un conjunto con otro. Quiere decir que lo que vamos a hacer es juntar los elementos para formar la unión del conjunto A y del conjunto B. Y si vemos que un conjunto tiene un índice C en la parte de arriba, quiere decir que nos van a pedir el complemento de dicho conjunto. El complemento es todo aquel elemento que se encuentra dentro del universo que no está dentro del complemento. ¿Ok? Ya con eso podemos progresar. En el ejemplo nos pide, o más bien nos va a enseñar a cómo sacar la intersección, la unión y el complemento A y B. Ok, primero que nada vamos a sacar lo que es la intersección del conjunto A y el conjunto B. Como sabemos, la intersección es el elemento que comparten dos conjuntos. Aquí podemos ver los elementos del conjunto A y aquí podemos ver los elementos del conjunto B. Si vemos, el único que está marcado con rojo y subrayado es el número 2, ya que es el único elemento que ambos conjuntos comparten. Esto quiere decir que el resultado de la intersección de A con B vendría siendo el número 2, ya que ningún otro elemento aparece, ni de aquí aparece aquí, y ni del B aparece en el A. Entonces el único resultado posible es el 2. Continuamos. Y el siguiente resultado que nos pide es sacar la unión de A con el conjunto B. Aquí están los elementos de A y aquí están los elementos del conjunto B. Aquí podemos observar que obviamente todos están marcados con rojo porque todos se van a juntar en un solo conjunto, por así decirlo, que se encuentra aquí abajo. Si lo notan, el número 2 está subrayado porque es el único elemento que aparece dos veces, o sea, que está en el conjunto A y que está en el conjunto B. Lo subrayé para que pudiéramos dar la siguiente indicación o la siguiente nota, que cuando un elemento aparece en otro conjunto, no se va a escribir dos veces, sino que únicamente se escribirá una vez. Ok, ya pasamos la intersección y la unión. Son conceptos básicos y ahora vamos a continuar con el complemento de A. Como dijimos anteriormente, el complemento de A es todo aquel elemento que se encuentra dentro del universo que no está dentro del complemento B. Por lo tanto, aquí tenemos los elementos del conjunto A y aquí tenemos los elementos del conjunto universal, que vienen siendo todo aquel posible resultado dentro del universo, que es este. Marqué con rojo el conjunto A, en el conjunto A, todos los elementos del conjunto A. Y marqué con rojo todos los elementos que se encuentran dentro del conjunto A en el conjunto universal, que vendría siendo el 2, aquí está, 4, 6, 8, 10 y 2. Y marqué con azul todo aquel elemento que se encuentra fuera del conjunto A, que quiere decir que todo aquel elemento marcado con azul vendría siendo nuestro complemento de conjunto A, ya que no se encuentra dentro del conjunto A. Okay. Complemento del conjunto B.
es lo mismo que el anterior. Aquí vemos los elementos del conjunto B y los elementos del conjunto universal. Bien, marqué con rojo en el conjunto universal todos los elementos que se encuentran dentro del conjunto B, que es el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11, ya que estos pertenecen ya al conjunto B. Lo que quiere decir que los que están marcados con azul, o sea, el 4, el 6, el 8, el 10, el 9 y el 12, no se encuentran dentro del conjunto B. Lo que quiere decir que estos números son los elementos que van a conformar nuestro complemento del conjunto B. Y hasta aquí sería la explicación del ejemplo número 2 del tema operaciones con conjuntos. Gracias. Sí, bueno, ahora sí, continuando con la exposición, ¿es de utilidad el uso de un conjunto universal que abarca todos los conjuntos? Pues la respuesta sería que no. Nos permite establecer un conjunto en donde todas las cosas estén en él, y con esto se puede definir más cosas como el complemento. La siguiente pregunta es, si un conjunto es una colección de objetos de la misma naturaleza, ¿por qué ese símbolo, o sea, ese, el que está en la pantalla, es un conjunto si no tiene elementos? La respuesta sería porque debemos considerar el conjunto de elementos que no tiene nada en él. ¿Se puede decir que la unión de conjuntos es equivalente a la suma de los números? Pues no. El mismo número de elementos, el mismo elemento, perdón, puede aparecer en ambos. ¿Se puede aplicar la unión y la intersección a más de dos conjuntos? Pues obviamente que sí. ¿La operación de complemento es aplicable únicamente a un conjunto? Pues es evidente que sí. ¿Es posible aplicar las operaciones de unión o intersección al complemento de dos conjuntos? Pues claro que sí. ¿Cuál es el complemento del conjunto vacío? El conjunto universal. ¿Y cuál es el complemento del conjunto universal? Pues el conjunto vacío.